Entonces, vamos a arrancar esta jornada. Sí, me gustaría que hubiese una interacción con los asociados, asociadas que están conectados, conectadas con este tema. Sé que es un tema del cual hemos escuchado muchísimo en estos últimos ya casi 3 meses de que se ha dado la invasión de Rusia a Ucrania. Realmente no es un tema de una declaratoria de guerra como tal. O sea, es diferente un conflicto armado, una invasión, a un tema de guerra. En guerra se tira absolutamente todo lo que se tiene por parte de un país y lo que se busca es rápidamente acabar con el país como tal. En este momento tenemos un conflicto como tal, un conflicto que tiene todos los visos de guerra, lógicamente, y que pues en algún momento tengo que admitirlo, pensé que era improbable que esto sucediera. La verdad, soy uno de los que no creía que este tipo de cosas pudiesen llegar a suceder, menos en este tiempo, porque venimos de una situación muy crítica a nivel global, que es el tema de la pandemia, que todavía lo sufrimos y que en Colombia todavía lo seguimos sufriendo. Y pensé en algún momento en que no podía haber alguien tan insensato que después de semejante situación que vivimos, con todas las repercusiones y consecuencias de la economía de los países, hiciera algo peor todavía. Y créanme que esto es peor, por llamarlo de cierta forma, y se van a dar cuenta el por qué en todo lo largo de esta reunión, de esta charla. Quisiera pues ponerlo más bien como un encuentro conversatorio, tipo conversatorio, de por qué es peor que la misma pandemia. ¿Por qué? Si a nosotros acá no nos toca, la pandemia sí nos tocó, la pandemia afectó a mucha gente, murieron muchos colombianos con la pandemia, muchos estuvimos, y me pongo allí al borde de la muerte por este tema de COVID. Yo fui uno de los que estuvo en una situación muy crítica con ese tema de COVID. Eh, Gracias a los cuidados médicos que ofrecen personas como usted, pude recuperar mi estado de salud, gracias a Dios, sin ninguna secuela. Pero a pesar de que Rusia y Ucrania están a más de 20 horas de aquí, eh, y que no nos cae ni siquiera una esquirla de las bombas que se están tirando por allá, pues las consecuencias que podemos vivir acá son bastante complejas y son bastante delicadas, principalmente para la economía del país. Entonces, quiero que veamos el tema. No sé si quieren que lo veamos de pronto por encima algunas situaciones, o quieren que lo veamos a la luz de la cruda realidad, como ahorita escribía alguien, uno de ustedes, o lo revisamos de pronto con algunas incidencias y nos enfocamos más en el tema de qué podemos hacer en Colombia, o lo vemos tal cual como es. Ustedes me dirán. Tengo el material suficiente para que lo podamos revisar tal como es. Pero si quieren que nos centremos más en qué podemos hacer nosotros como colombianos, también por allí nos podemos centrar. Entonces ustedes me dicen y me escriben por allí, por el chat, cómo les gustaría. Si les pediría el favor de que lo escriban para poder tenerlo documentado y conocer sus opiniones, a ver qué dicen. Si lo trabajamos más desde el ámbito nacional, o lo revisamos con toda la cobertura completa. ¿Ustedes qué me dicen? A ver, eh, ustedes me dicen. Wilson, nos dicen que tal cual, Ok, la cruda realidad. ok, bueno, vamos a revisarlo entonces. Eh, si tienen por allí de pronto crispeticas y gaseosa, es el momento de traerlos. Es el momento de traerlos. Vamos a revisar este tema. Este no es un tema fácil, es un tema muy complicado. Créanme que muchos economistas y financieros hemos estado trabajando en este tipo de cosas, en qué podemos hacer eh, para poder contrarrestar lo que se viene, porque se van a venir consecuencias bastante fuertes para la economía del mundo. Créanme que este conflicto es una estocada de la economía mundial prácticamente. Este conflicto genera unas consecuencias gigantescas a nivel mundial. Todavía no los hemos sentido, pero créanme que es cuestión de 2, 3 meses. Es decir, escuchen el deadline que le estoy colocando a la situación: 2, 3 meses. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto es algo que
lo hemos estado revisando en varios foros, en varias reuniones de economistas de alto nivel y financieros de alto nivel, en los que hemos visto cómo nos está impactando y cómo nos va a impactar toda esta situación de Rusia-Ucrania y que esperamos se resuelva lo más pronto posible. Pero por lo visto, este tema va de más largo plazo, esto puede durar mucho tiempo, esto puede durar seguramente un año o de pronto un poco más, y en la medida en que esto se esté generando de esta forma, va a ser muy difícil el poder solucionarlo, el poder darle seguramente una resolución a la situación. Entonces, eh, voy a continuar, pues ustedes, la mayoría me conocen. Mi nombre es Wilson Valencia Ríos Goes. Esta es mi formación profesional, esto es lo que hago. Trabajo para una firma de consultoría que se llama Target Business Consulting. Soy el gerente financiero y estratégico de la firma. Me dedico fundamentalmente a trabajar todo lo que son eh, temas del manejo de los recursos económicos, tanto de las corporaciones como de las personas naturales. Y para el caso que nos atañe de personas naturales, experto en gestión patrimonial, en el tema de inversiones, y que tengo pues allí como una experiencia que bien vale la pena que la pueda colocar a disposición de ustedes para su uso y manejo. He trabajado en algunas organizaciones, algunas existen, otras no existen. Las que no existen no es porque yo haya tenido incidencia, siempre lo digo porque pues son muchas las que no existen ya, pero no existen es por el circuito normal de los negocios y por cómo se genera el tema de los negocios, sino porque yo haya tenido ninguna incidencia en este tipo de situaciones. Entonces ustedes sabrán entenderme al respecto. El jueves nada más pasado acabo de recibir mi magíster en Administración Financiera de la Universidad EAFIT de Medellín. Soy hincha número uno de las universidades en Medellín, me encanta muchísimo. Eh, Tengo una maestría en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos, pero no tenía aquí en Colombia y quise hacerlo. Entonces, estoy de celebración. Pues bueno, entrando, la gran pregunta que se tiene en este momento es ¿por qué Rusia finalmente termina invadiendo a Ucrania? Qué es lo que pasa? ¿Por qué se dio este tipo de cosas? Y recuerden que esto viene desde la URSS, desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando la Unión Soviética era una extensión de tierra gigantesca, gigantesca, eh, y que estas repúblicas socialistas tuvieron una disolución después del gobierno de Mikhail Gorbachev, con el tema de la perestroika y todo ese tipo de cosas, y se empezaron a salir varios países de la URSS, queda Rusia solamente, y uno de los países que queda separado de la URSS es Ucrania. Ucrania tiene una zona muy estratégica porque tiene salida al Mar Negro, y el Mar Negro tiene a través de uno de los estrechos que le comunican con el mar Mediterráneo, de ahí para allá con toda Europa. Entonces, y que tienen un poder bélico de todos modos. No crean que Ucrania ha resistido porque Ucrania están esforzándose simplemente para no dejar entrar las tropas rusas a punta de sudor y ya. No, ellos tienen un poder bélico, por supuesto, que era el poder bélico de la Unión Soviética. Ellos tienen plantas nucleares y todo ese tipo de cosas porque allá se generaban en ese tiempo mucho enriquecimiento de uranio y todo ese tipo de cosas. Entonces, Ucrania no es un país fácil, es un país que tiene cómo defenderse y se ha generado un conflicto porque Rusia ha querido, o Vladimir Putin ha querido nuevamente darle un origen y retomar algunos terrenos que les pertenecían. Entonces, en esa instancia, y principalmente hoy en día por el miedo que tenía de que Ucrania se uniera a la OTAN. Ustedes saben que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que lo que busca es un apoyo armado para los países que pertenecen a la organización. Y esto está liderado lógicamente por Estados Unidos. Y pues lo que Rusia dice es que ellos no quieren tener a un vecino donde pertenezca a la OTAN. Y esté allí tan pegadito porque pueden meterles allí bases militares de Estados Unidos
y fácilmente generar una inteligencia para invadir luego a Rusia. Esos son los pensamientos que tiene el presidente ruso como tal. Pero esto tiene unas repercusiones. En el año 2014 se hizo un referéndum en Ucrania, en algunas zonas de Ucrania, por ejemplo, Crimea, que es uno de los principales puertos que tenía Ucrania de salida al Mar Negro, donde se movía gran parte del comercio internacional, importaciones y exportaciones, fue tomado por Rusia con la excusa de que estaban protegiendo tropas y personas prorrusas de lenguaje nativo ruso y que querían adherirse definitivamente nuevamente a Rusia. Entonces, se toman esta región y hay otras más que se empiezan a tomar, principalmente por considerar los lugares estratégicos. Entonces, el 24 de febrero arranca este tema en la región de Donbass. Arranca todos estos procesos hostiles y Ucrania empieza a defenderse lógicamente y empieza a solicitar ayuda para que la OTAN los reciba rápidamente y la OTAN pueda meterse en una guerra sin cuartel, que afortunadamente no se ha dado, porque imagínense lo que puede llegar a suceder si se genera una confrontación de este nivel. O sea, empiezan a generarse unos temas hipercríticos que después esto puede terminar en la Tercera Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial simplemente a hoy en día es que prácticamente la raza humana desaparezca. O sea, y esto no es improbable, esto no es improbable, esto puede llegar a suceder definitivamente. Por eso, pues Estados Unidos y los países europeos han tomado una serie de sanciones para Rusia. Pues resulta que cuando uno va a colocar sanciones o uno va a hacer algo en contra de otro, por la medida que sea, uno tiene que estar muy pendiente de que eso que estoy haciendo no se me devuelva. Es decir, que no tenga un efecto boomerang, que yo mande la situación y que después se me devuelva con más fuerza. Eso es lo que sucede en los efectos boomerang. Y es exactamente lo que está sucediendo hoy en día en este tipo de conflicto como tal. Y eso golpea lógicamente las economías. Entonces, aquí les muestro Rusia cómo arranca el tema de la invasión. Aquí está Mariupol, aquí está Crimea, que ya es prácticamente una partecita de personas que todavía siguen defendiendo a Ucrania y personas que defienden Rusia. Aquí está la salida al Mar Negro y por acá está la salida a través de uno de los estrechos que está en Turquía para la salida al mar Mediterráneo y el acceso al comercio con toda Europa. Entonces, por esto en Rusia les quitó este puerto y ha tratado también de meterse aquí a Odessa. Ustedes han escuchado lógicamente que aquí también hay una serie de incursiones, porque aquí está el otro puerto, que hay un puerto y en este momento podemos decir que Ucrania está en una encerrona muy, muy fuerte, y no solamente Ucrania, sino toda Europa. Principalmente, ¿por qué? Porque no hay puertos para importar y exportar. Hay un desabastecimiento muy, muy fuerte de parte de algunos productos que se desarrollan en Ucrania, y este es el corazón finalmente de la guerra. Para los que les gustan las teorías conspirativas, yo creo que este es el momento para poder decir, se dan cuenta que todo apunta hacia allá. O sea, tienen toda la razón los que les gustan las teorías conspirativas y tienen argumentos para poder creer de que hay una conspiración y hay una situación a nivel global que está sucediendo, a nivel global. Esto alimentado por más situaciones. Créanme que los dueños del mundo, esa palabra dueños no se debe escribir entre comillas. La palabra dueños del mundo existe. Y hay intereses hoy en día que son intereses planetarios. O sea, ya no estamos hablando de intereses de algunas organizaciones en algún tipo de mercado, intereses de algunas organizaciones en algún tipo de país. Estamos hablando de unas organizaciones que prácticamente tienen dominado el mundo. Y hay que vivir con ello, y hay que aprender a vivir con ello, y nosotros hacer la tarea desde nuestro ángulo, porque hay cosas que podemos manejar y hay cosas que definitivamente no podemos manejar. Y lo que es inmanejable, pues, ¿qué podemos hacer? Pues no manejarlo, manejar lo que sí podemos hacer. Entonces, este conflicto ha generado una crisis muy, muy fuerte
a nivel global. Por ejemplo, ustedes han visto qué es lo que ha estado pasando con la inflación a nivel global. La inflación es la responsabilidad, o tiene, perdón, como causa, más bien, la inflación, un ejercicio de oferta y demanda. La oferta y demanda son curvas en las que si hay mucha gente pidiendo unos productos y hay pocas organizaciones ofreciendo esos productos, los precios suben, lógicamente. Y es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Los gobiernos empezaron a imprimir mucho dinero, los gobiernos empezaron a generar grandes auxilios, los gobiernos empezaron a dar subsidios a toda la gente y a entregar dinero físico a la gente para que tuviese con qué comer. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos renunciaron 10 millones de personas porque les estaban dando la plata gratis. Entonces, ellos dejaron de trabajar, se pierde de cierta forma lo más importante que tiene un país, que es la producción. Y si se cae la producción en un país, pues se vienen todos los problemas de inflación que estamos viviendo hoy en día. La Fed ha subido, que la Fed es como el Banco de la República, pero de Estados Unidos, ha subido las tasas de interés casi que a límites históricos, y hoy en día se dice de que puede subir muchísimo más las tasas de interés controlando la inflación. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué suben las tasas de interés? Las tasas de interés las suben los bancos centrales precisamente porque es lo único que pueden hacer. Y hasta que alguien se asfixie y hasta que ya no haya cómo comprar más, porque muchas de las compras que hace la gente lo hace a través de deuda. La gente no consume tanto con dinero propio, la gente consume mucho con deuda. Entonces, esto, y no solamente la gente, las empresas también producen mucho con deuda. Entonces, esto genera un recalentamiento de las economías, y en ese recalentamiento de las economías podemos ver que la de Estados Unidos está sufriendo con rigor todo esto. Estamos al borde de una recesión económica global. Eso es lo que está sucediendo. Más adelante les voy a hablar de qué está sucediendo con las inversiones. Sé que de los que me están escuchando y tienen portafolios de inversión han visto cómo casi que en picada, en caída libre, se han ido muchos portafolios. Y esto tiene una explicación, es la gran incertidumbre que hay. Mira lo que sucedió con las criptomonedas. Cayó Terra, el Bitcoin cae muchísimo, caen otras criptomonedas, caen fondos, vemos despidos de empleados por todas partes, por muchas compañías, y esto nos obliga a tomar una serie de decisiones. Entonces, este conflicto en particular lo que ha hecho es profundizar y agudizar la crisis que se venía gestando fruto del COVID-19. Entonces, miren, por acá está la salida. Este es Estambul, aquí está Crimea, aquí está Ucrania, este es Rusia. ¿Por qué se tomaron primero esto? Por los puertos que hay. Definitivamente, aquí está el otro puerto, que son puertos que conectan a estos países con el mundo. Si se quitan estos puertos, que fue lo primero que se hizo con Crimea, pues ya no hay acceso al Mar Muerto, y el Mar Muerto se comunica a través de este estrecho que está en Estambul. Acuérdense que Estambul fue la capital de Turquía por mucho tiempo. Para los que les gusta la historia, Estambul fue la antigua Constantinopla, que el Papa Constantino fundó después de la época del oscurantismo el Imperio Romano. Bueno, no soy tan historiador, pero sí me conozco un poquito estos datos. Entonces, de aquí está la salida al mar Mediterráneo, al mar Egeo, y aquí está todo este tema que lo conecta con toda Europa. Entonces, al cortar este tipo de cosas, pues aisló a Ucrania del mundo. Y Ucrania, pues miren, aquí está la salida, por aquí está Crimea, y por acá está la salida al mar Mediterráneo, y ahí la conexión con toda Europa. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace definitivamente que haya una situación muy crítica hoy en día, no solamente para Ucrania, sino también para Europa. ¿Qué hizo Estados Unidos y Europa? Empezaron a orquestar una serie de sanciones, y esas sanciones que empezaron a orquestar creyeron que iban a quebrar a Rusia y a nadie más. Como yo les decía, uno siempre que va a tomar medidas tiene que mirar que esas medidas no tengan efecto boomerang.
Entonces, una de las sanciones fue, y de las principales y la que más hoy en día tiene volteado el mundo, es que ya no le van a comprar más productos a Rusia y le van a cerrar la venta, tanto de importaciones o exportaciones de Rusia hacia Europa y Estados Unidos y hacia sus países aliados. Adicionalmente, el no reconocer la moneda rusa, el rublo ruso, no reconocerlo en transacciones entre países. Entonces, esto generó una encerrona, definitivamente. Esto hizo que se encerrara el país mucho más y que hoy en día está en una situación muy complicada también, pero esa situación, por complicada que esté, no genera un retroceso en el poder bélico ruso. Ni más faltaba. Recuerden que Rusia tiene el poder atómico más grande del mundo. Rusia tiene las ojivas atómicas que no tienen el resto de países en el mundo. Entonces, esa es una situación muy crítica, muy complicada, por eso la OTAN no se ha metido en este conflicto. Y esto que está sucediendo acá tiene unas repercusiones económicas, que es a lo que nos vamos a centrar. No me voy a centrar en qué está pasando entre Rusia, Ucrania, dónde están invadiendo, no, porque esto es más geopolítica que otra cosa. Les voy a contar desde el punto de vista económico qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder. Y no quiero verme como esa película, yo no sé si ustedes la recuerdan, que se llamaba 2012, que era esa película en la que hay una serie de sismos y todo ese tipo de cosas y que la Tierra se parte completamente. No sé si ustedes han visto la película, se vieron la película, por aquí me escriben en el chat si se la vieron o no. Eh, eh, los países se hunden y todo ese tipo de cosas y solo China tiene dos, entiendo, naves, pero son navíos, no son naves espaciales, sino navíos que frente a una gran inundación salvan a gran parte de la gente que están ubicados en ese sector. Hay un tipo allí que tiene una frecuencia radial que transmite para mucha gente, que les cuenta qué es lo que está sucediendo. Y él logró descubrir qué era lo que estaba pasando. No tengo muchos detalles de la película, no tengo mucho, pero yo creo que de pronto con eso usted se puede acordar. Me veo en este momento como ese tipo, diciéndoles, se los dije, se los dije, se los dije. Eh, en muchas ocasiones he estado vaticinando cosas que van a suceder. No soy agorero, ni más faltaba, ni brujo, ni chamán, ni nada de ese tipo de cosas. Es sino ver qué es lo que está pasando en el mundo y con base en eso, pues uno puede establecer hipótesis y seguramente si las cosas van como van, terminan convirtiéndose en una realidad. Todo esto va a tener unas repercusiones a nivel global y va a traer unas repercusiones hipercríticas, muy complicadas, y hoy estamos hablando, más adelante lo van a ver, de una crisis alimentaria, y escúchenme la expresión que no es mía, sino que es tomada de muchas personas que han estado desarrollando este tema a nivel mundial, de una crisis alimentaria apocalíptica, porque de eso están hablando hoy en día. Y esto es un tema muy serio, es un tema que hay que entrar a desarrollar, es un tema que es necesario conocer y hay que identificar qué podemos hacer. Hoy en día el hambre a nivel global es impresionante. Millones y millones y millones de personas sufren esta situación. Y créanme que con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, el tema se va a extender. Y el tema va a ser tan extensivo que un pan que usted compraba en 1.000 pesos, ese mismo pan puede terminar costando 7, 8, 9 o 10.000 pesos de un momento a otro, y les voy a decir por qué puede llegar a suceder eso. Quienes tengan solvencia lo podrán comprar, quienes no tengan solvencia no lo podrán comprar. Es decir, a ese nivel de situaciones, vuelvo y le digo, me veo como ese tipo de la película, pero espero pues que no sea pues como tan de mal agüero y que esta vez sí me equivoque por el bien de la economía global, que me equivoque. Hay una organización que se llama Citizen Global,
esta organización es espectacular, es muy prestante a nivel mundial. Yo hago parte de la organización, usted puede buscarla, Citizens Global es ciudadanos del mundo, ciudadanos globales. Lo que busca es erradicar la pobreza del mundo. Yo soy uno de los que participan en este tipo de iniciativas con ideas y cosas, y créanme que ellos son los primeros que han levantado la alerta frente a esta situación. Entonces, para seguir avanzando, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o todo va normal? Si tienen alguna pregunta, pueden formularla. Si no la tienen, no hay problema, ¿vale? No, Wilson, por el momento no tenemos preguntas. Ok, vale, muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué querrá, no habrá preguntas? ¿Qué querrá decir eso? ¿Que están muy expectantes? ¿Qué querrá decir eso de que no hay preguntas ahorita? Ahorita me escriben y me dicen a qué se debe. Ojo con esto. Un informe europeo revela que la guerra que hay o el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania causa una desaceleración económica global. Hay una desaceleración económica global. Las economías y todos los países buscan crecer sus economías, es decir, que haya un desarrollo de la economía y que haya un movimiento de la economía de tal forma de que haya más progreso. Se supone que a medida de que hay más comercio, de que hay más movimiento de productos y servicios en los países, pues las economías crecen a medida de que se incentiva el consumo, a medida de que hay mejor empleo, mejores calidades de ingreso y todo ese tipo de cosas, pues las economías tienden a crecer. Esta situación desacelera definitivamente la economía internacional, es decir, no solamente la economía de Rusia-Ucrania, sino la economía internacional la desacelera definitivamente. ¿Debido a qué? Debido a algunas noticias que les tengo que no son muy agradables. Como les digo, no quiero ser pues ave mal agüero, pero esos son temas bastante álgidos que hay que entender cómo funcionan y saber qué debemos hacer nosotros. Yo al final les voy a dar unas recomendaciones. No crean que los voy a dejar metidos en estas noticias tan horribles que para mí me parecen horribles. Y los voy a dejar allí metidos. Voy a compartirles en parte lo que yo también estoy haciendo, porque siempre busco compartirles lo que yo hago. Siempre me gusta compartir que de pronto si les interesa se puedan pegar un poquitico de la estrategia que yo tengo y así poder resguardarse en un poquito. Créanme pues que pues no soy el super gurú, no me llamo Ray Dalio, no me llamo Warren Buffett, pero me llamo Wilson Valencia y sé de esto y sé cómo funcionan algunas cositas y estoy tomando medidas y seguiré tomando medidas. Entonces, miren, la importancia del gas, y esto es importantísimo y clave, la importancia del gas en este conflicto. Rusia es uno de los mayores productores de gas del mundo y es el país que surte de gas a toda Europa. No sé si ustedes escucharon ayer que Rusia definitivamente cortó los suministros de gas para Alemania y Dinamarca. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar que les cortó definitivamente la llave porque Alemania y Dinamarca no quisieron pagar en la moneda rusa el consumo. Entonces, ellos dijeron, no quieren pagar, entonces les voy a cortar ya mismo el suministro. Y hay una cosa, amigo, si usted está en su casa o en el lugar en el que usted esté, en este momento usted tiene fluido eléctrico. Si usted se enoja con la empresa que le presta el fluido, el servicio eléctrico, la energía que llega a su casa, a su oficina, a la clínica en donde te encuentres en este momento, si tú te enojas por alguna situación y dices, desconécteme esto que yo no quiero tener el servicio suyo, pues alguien lo tiene que prestar, porque pues necesitas la electricidad en tu casa. ¿Quién te lo va a prestar? ¿Quién? Por ejemplo, si estás en Medellín es EPM, y si no es EPM, ¿quién? ¿Quién va a llevarte energía domiciliaria? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí en Cali tenemos algo que se llama Gases de Occidente. Si Gases de Occidente no nos presta, pues hay que comprar las pipas, las anteriores pipas de gas, pero resulta que eso ya no se ve casi. Entonces, si no hay pipas de gas y si no hay gas, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para cocinar si casi todos cocinamos hoy en día con gas? Entonces, así yo renuncie al servicio, yo lo necesito. Y esto es lo que está pasando hoy en día en Europa. Ellos han
generado, sí, un tema cierre con una serie de sanciones para Rusia, pero las cosas que ellos les han dicho, yo no les voy a volver a comprar, pues las necesitan. Definitivamente las necesitan. ¿Y a quién se la van a comprar? Pues en este momento a nadie. ¿Cómo va a surtir, por ejemplo, las fábricas y las compañías que necesitan gas, por ejemplo, en Alemania? Créame que es un tema muy complicado, es un tema muy crítico, y ni modo de decir que Estados Unidos, porque pues qué tubería va a mandar desde el otro lado del Atlántico, imagínense. Entonces, son temas bastante críticos, bastante complicados, que si Rusia le cierra a toda Europa el suministro solamente de gas, no hablemos de energía, no hablemos de petróleo, porque el petróleo es otra cosa, la gasolina, el combustible es otra situación, y esa situación tiene afectado a Estados Unidos como usted no se lo imagina. Mire, las relaciones de 4-1 más o menos. Supongamos que se compraba un galón de gasolina en un dólar y 0,3 centavos más o menos, o 3 centavos. Hoy está a 4 dólares. Imagínense esto para la economía. Esto no nos ha llegado todavía aquí, afortunadamente. Imaginen nosotros comprando eh, gasolina hoy en día a más o menos 9.000 pesos. Imagínense empezar a comprar gasolina a 27.000 pesos. Imagínense lo que podría suceder en nuestra economía nacional. Eh, pues afortunadamente, pues nosotros somos un país que tiene pocitos petroleros, pues no tenemos refinería. Acuérdense lo que pasó con Reficar. Por ahí les recuerdo un poquito lo que pasó con Reficar. Eh, Así que nosotros no generamos esto, nosotros cogemos el crudo, lo llevamos a Estados Unidos y Estados Unidos lo convierten en gasolina y lo mandan para acá. Entonces, eso es lo que hacemos actualmente. Entonces, si Rusia corta el suministro de gas, la economía de Europa se puede colapsar de un momento a otro. Toda la economía, porque no hay producción, porque no hay generación de ciertos compuestos, porque las fábricas frenan. Es decir, ya les toca volver a unos suministros diferentes, pero créanme que ese es un tema hipercrítico en este momento. Ahora bien, lo que está pasando con la gasolina, se dice, no volvamos a comprar gasolina rusa. Sí, entonces, ¿a quién le van a comprar? Por eso Estados Unidos hizo acercamientos y ha estado haciendo acercamientos con Venezuela. No crea que eso ha sido gratuito. Y no es porque ya Venezuela empezó a hacer las cosas bien. No, esto está sucediendo porque Estados Unidos dice, si llega a suceder un desabastecimiento, necesito contar con el principal aliado del mundo en materia de gasolina. ¿Quién es? Pues Venezuela. Venezuela es el que tiene los principales yacimientos del mundo de petróleo. Entonces, por eso Estados Unidos ha estado buscándonos un poquito. Entonces, este tema de este corte que se genera aquí, este corte, o esta llave, porque lo que se hizo fue cerrar la llave aquí y se frenó todo esto, pues va a tener unas repercusiones para Alemania demasiado fuertes. Acuérdense de algo, la economía más poderosa de Europa no es Inglaterra, no es Francia, no es Italia, es Alemania. La capital económica de Europa es Alemania. Entonces, si se da un golpe a la economía alemana, imagínense lo que puede estar sucediendo en toda Europa. Y esto es un tema que vamos a ver las repercusiones, como les digo, en 2-3 meses. En 2-3 meses vamos a ver el estallido de esta situación. Así como les dije cuando el tema del COVID, que yo les dije, el tema del COVID es un gran tsunami que entra, arrasa con todo, pero la catástrofe se ve cuando el agua se va. Se ha ido el agua de este tsunami del COVID hasta este momento. Vimos todo lo que ha estado sucediendo y ahora esta situación es para rematar. Es decir, esto es para rematar la economía de los países. Miren, aquí está. Miren la participación rusa en la producción de materias primas. Miren la producción de materias primas que tiene. Esto es una participación gigantesca y miren esto que sirve para poder hacer algunos abonos que nosotros necesitamos, por ejemplo, para nuestra agricultura, que es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy en día un país como Colombia, un país como Argentina, que son, por ejemplo, principalmente Argentina, que tiene una posición importantísima en el tema del cultivo de cereales.
Entonces, esto tiene unas repercusiones impresionantes, descomunales. Entonces, la producción de materias primas en este tipo de compuestos químicos, pues es bastante interesante. Y pues si hay un tema de cerramiento de la economía, pues esto quiere decir que estos productos ya no van a llegar. Y si esto no va a llegar, pues la inflación va a seguir. ¿A qué se debe la inflación de hoy en día? ¿A qué se debe? La inflación de hoy en día, perdón, la inflación que se está dando hoy en día es por un efecto oferta-demanda, se los decía ahorita. Pero la situación no es que hay mucha demanda y hay poca oferta. No es porque haya demasiada demanda y hay poca oferta. La poca oferta se debe a que hay una crisis de producción a nivel global. Es decir, la oferta a veces estaba más grande que la misma demanda. Por eso los precios bajan. Pero en este momento, como hay fallas en la producción global, como no se está produciendo a nivel mundial, pues lógicamente la demanda se devora lo poco que hay y los precios tienden a subir. Y así revienten la economía a punta de subidas de tasas de interés, esto no va a cambiar hasta que no haya un desarrollo de la productividad. Entonces, ¿y quiénes son los que mueven en parte o una gran parte de la productividad del mundo? Mire, ahí está la diapositiva. Rusia, Ucrania. Es decir, vuelvo y les digo, para quienes les gustan las teorías conspirativas, están en el momento ideal para poder decir, aquí está pasando algo de proporciones completamente distintas y esto está orquestado. Yo opino que es así también. O sea, yo me pego a esa línea también. Creo que este tema está muy orquestado y hay que entender esto cómo sucede y qué sucede. Y vuelvo y les digo, yo les voy a dar unas recomendaciones al final de qué estoy haciendo, cómo me voy a blindar, cómo me estoy protegiendo y cómo me voy a proteger de ciertas situaciones que pueden llegar a suceder para que ustedes, si les interesa, puedan pegarse también un poquitico de la estrategia. Entonces, esta crisis de materias primas que son necesarias para el campo, para la agricultura, ya no va a haber y ya de hecho no hay. Y por eso nosotros hoy en día vemos cómo los precios de ciertos productos se han disparado y eso que no hemos visto realmente hasta dónde pueden llegar. Estos son los fuertes impactos que tendrá entonces Colombia, fruto de ese conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Entonces vamos a ver cuáles son esos fuertes impactos que nosotros vamos a vivir. Aquí va. Miren, en Colombia ni siquiera hemos todavía superado el tema de la pandemia. Todavía tenemos efectos económicos productos del COVID-19. Todavía. Aquí se cerraron comercios, aquí se tomaron algunas medidas. Acuérdense que Colombia se metió en ese tema de la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de Escazú, acuérdese, y esto hace de que cualquier cosa que se haga en el país, los que pertenecen a este tratado pueden incursionar sin ningún problema en nuestra economía, sin ningún problema. Entonces, hoy en día tenemos efectos colaterales todavía del COVID-19. Nuestra economía todavía no ha recuperado el nivel de empleo que perdió. Perdimos demasiado empleo. Se trepó muchísimo el tema de la inflación. Las tasas de interés están creciendo demasiado. Llegamos a un punto histórico de una inflación del 1,6 en el año 2020 y ahorita estamos al 9 y pico, 9,23 ahorita y subiendo y la tendencia es hacia arriba. Entonces, imagínense lo que ha pasado en este tiempo producto de esa situación del COVID. Todavía no estamos viendo los otros impactos para que nos demos una idea, todavía no. Miren esto. Vuelvo y les digo, para los que creen un poquitico en las teorías conspirativas, miren esto. ¿Cómo ha sido la recuperación de las acciones en otros eventos pasados en momentos de crisis? Ustedes saben, y yo se los he repetido en reuniones anteriores, que normalmente y las más tradicionales opciones de inversión son la renta fija y la renta variable. La renta fija, pues, y que es a la que estamos recurriendo casi todos hoy en día, consiste en resguardarnos un poquito, en no estar tan expuestos.
Es decir, renta variable, el no exponer el capital, el tener el capital protegido y no estar tan expuesto. Y es la recomendación, una de las recomendaciones que nosotros le estamos dando a las personas que asesoramos, no exponernos tanto. Revisar algunas opciones sí, pero guardar la proporción y no exponernos tanto. Entonces, mire, por ejemplo, esta situación en términos de meses. ¿Cuánto duró cada situación en términos de meses? Mírenlo acá. Entonces, el lunes negro que ocurrió en Estados Unidos, que fue una situación hipercrítica, duró más o menos unos tres meses el impacto. Esto hizo que las bolsas de valores o que la bolsa de valores cayera a un 33.5, pero que se recuperara rápidamente en un 21.4. Esto duró 3 meses y esto se recuperó rápidamente. En la guerra del Golfo Pérsico, recuerden, las acciones cayeron en un 20%, pero en cuestión de un mes estaban recuperadas al 29%. La crisis asiática que se generó en el 98, pasó esto. En 2 meses estaba otra vez reactivado. La burbuja tecnológica, el tema de las tecnológicas que ya tuvieron una primera burbuja en el año 2000, se dice de que ahora en el 2022 está la segunda burbuja de las tecnológicas. Este sí duró un poco en recuperarse, pero le lograron dar la vuelta. Recuerden que el mercado es cíclico, cae pero vuelve nuevamente y se recupera. La crisis financiera de 2008, conocida por todos lógicamente, hizo que los mercados cayeran estrepitosamente, pero en cuestión de 17 meses se diera una recuperación muy importante. Luego llegó el tema de la pérdida de la calificación de riesgo por parte de Estados Unidos, la guerra comercial que se dio entre Estados Unidos y China. No sé si usted lo recuerda, antes de la pandemia sucedió esto. Por eso les digo, para quienes piensan en teorías conspirativas, tienen todo alineado para poder argumentar. Esto fue una guerra que trataron de bloquear Huawei, acuérdese, el gobierno de Donald Trump en ese momento trató de cerrar las puertas y de quitar la importación de ciertos productos tecnológicos de ese lugar del mundo, y empezaron a competir por precios, empezaron a competir. Justo después de ese tipo de situaciones llega el COVID-19. Justo después llega el COVID-19. Tiró los mercados al piso definitivamente, pero se lograron recuperar en cuestión de meses, en cuestión de prácticamente 3 meses, esta situación se revirtió sin ningún problema. Llega el COVID, como les digo, nace en China el tema del COVID. China es uno de los países menos perjudicados con este tema, el resto del mundo muy perjudicado con el tema del COVID. Llega la crisis de los contenedores hace poco, el tema del desabastecimiento de productos a nivel global. Esa crisis de contenedores se da porque China cierra sus puertas. Recuerda que China ha sido la fábrica del mundo, quienes producen prácticamente todo. Y se generó una crisis de contenedores porque se cerró definitivamente las puertas de China. China se cerró hacia el mundo, ya empezaron nuevamente a abrirse, pero esto generó una crisis terrible también a nivel global. Esto gracias a la globalización, ¿no? La globalización hace que este tipo de cosas sucedan. Y ahora Rusia invade Ucrania y Rusia, uno de sus principales aliados es China. Y con esto se le da una estocada fuerte a la economía europea y en parte a la economía americana. Porque Estado o no orquestado, ahí están todas las opciones. Entonces, ¿qué impacto puede tener? ¿Qué impacto podría tener en este momento, si nosotros lo vemos a manera de detalle, la importación, por ejemplo, de abonos y exportación de carne, que es el impacto directo que nosotros como país podemos tener fruto de ese conflicto? Miren, aquí les muestro. Miren, acá está. Aquí está la participación sobre el total de importaciones de Colombia. Entonces, aquí, por ejemplo, en el año 2020, los abonos, el 20% de los abonos se traen definitivamente de esas regiones del mundo. Estos metales se traen de esas regiones del mundo. Los principales productos aquí están. Y todo esto tiene una repercusión muy fuerte en nuestra economía. Yo les voy a dejar
Les voy a compartir este material, no se preocupen, dejan su correo electrónico en el chat y mañana en la tarde les estaré enviando seguramente todo este material para que ustedes lo tengan, para que lo puedan leer con detenimiento. Entonces, en Rusia y Ucrania representan un porcentaje de las exportaciones también del país, porque nosotros movemos exportaciones, nosotros movemos cantidades de productos y servicios para Rusia y para Ucrania, y ahorita les voy a mostrar cuáles son, pero también traemos, pues traemos muchísimas cosas de allá, y mira lo que dice allí, del 100% de los abonos que se compran en el exterior, una gran parte, o es decir, una quinta parte, más del 20% de esos abonos provienen de Rusia. Es decir, miren nada más lo que puede estar sucediendo. Es decir, si el 20% de los productos químicos vienen de los abonos, perdón, vienen de Rusia, pues imagínense si ya no llega acá, ¿eso qué repercusiones tiene? Si el 20% no llega, ¿aquí qué repercusiones tiene? Pues que van a tener que salir a comprar ese tipo de abonos a otra parte si es que los consiguen o hay que pagarlos al precio que les digan. Recuerden que el mercado es así, si hay desabastecimiento, pues los precios se elevan. Y si los precios de los abonos se elevan, pues lógicamente, miren por ejemplo lo que pasó con la papa. La papa llegó a niveles históricos, de precios históricos en Colombia, sabiendo que somos productores de papa. Y el tema de los abonos y ese tipo de cosas y fertilizantes que no llegaban o que llegaban carísimos de ese lado del mundo, pues dispararon definitivamente los precios. Entonces, y esto va a seguir pasando, ya no con la papa, sino con otros componentes que ya les entro a mostrar. Mire, por ejemplo, el tema de la carne y todo ese tipo de cosas. Pues la carne, nosotros somos exportadores de carne. Nosotros como país exportamos mucha carne. Recuerden que eso fue una medida proteccionista o es una medida proteccionista que tiene también la política de Estado de proteger la ganadería y mandar mucho del tema de ganadería hacia afuera del país. Miren, aquí está el tema agroindustrial. El tema agroindustrial se golpea muchísimo. La participación del sector en las exportaciones colombianas a Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Miren, por ejemplo, miren el tema de la carne. El 36% de las exportaciones que se van para allá son carne. Les mandamos café, les mandamos tema de leche, flores, y cantidades de cosas que esto ya no se está haciendo por este tiempo. Y si esto no se está haciendo, pues hay negocios que están cerrando, hay negocios que están quebrando, hay negocios que están despidiendo gente. El comercio no se reemplaza fácilmente, no quiere decir de que, sí, les mandamos ganadería y carne a Rusia, entonces ellos ya no nos compran, entonces mandemos para otra parte. Eso no es de la noche a la mañana que se consigue y reemplazar esto no es un tema sencillo. Entonces, para que lo veamos, mire, azúcar también, aunque no es una gran cantidad, de todos modos, exportamos azúcar, vehículos y partes desde acá, imagínense, el cacao, frutas, alimentos preservados. Todo esto está cerrado en este momento para Rusia y Ucrania. Todo esto está cerrado. En las importaciones de algunos insumos que necesitamos aquí para producir. Miren los abonos, es que el tema es crítico. El tema de los abonos es un tema muy complicado y es lo que más nos golpea en este momento a nosotros. Nos golpea las exportaciones, pero también nos golpea y muchísimo más esto. Colombia es un país con una extensión de tierra en la cual podríamos alimentar a miles y miles de personas, miles de millones de personas en el mundo. O sea, se dice que Colombia podría estar alimentando muy fácilmente a una gran cantidad de personas a nivel global por la extensión de tierra que tiene, pero Colombia no lo aprovecha. ¿Sabe por qué no lo aprovecha Colombia? Por la línea de pobreza que hay en el país. Los principales líneas de pobreza de nuestro país están en el campo, ahí donde están la gran cantidad de pobres que hay en este país. Es decir, que de nada les sirve tener la tierra si no la aprovechan.
de nada les sirve tenerla si no la pueden aprovechar. Entonces, es un tema álgido, es un tema complejo. Miren aquí en este tema, miren, principales proveedores de trigo y abonos para Colombia. Mire esto. Principales, el tema de abonos, lógicamente está Rusia. Rusia es el principal proveedor de abonos para nosotros, para lo que nosotros generamos aquí en el tema de agricultura. Por eso ustedes ven los precios del azúcar, cómo se han subido. No sé si ustedes se han dado cuenta ahorita que van al supermercado y no sé si no ven los precios, pero todo sistemáticamente ha estado subiendo, todo. Estados Unidos también nos provee, pero es más Rusia. China también nos provee y aquí está Ucrania. Bueno, Ucrania no nos genera, pero aquí sí, en el tema del trigo. Eh, Canadá nos tira muchísimo tema de trigo, que nosotros deberíamos de ser fuertes en este tipo de cosas. En Canadá lo que hacen en la época de invierno, guardan las semillas y empiezan a sembrar en época de invierno, pero en, 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 ¿cómo se llama? En hangares. Y después ya lo sacan a la naturaleza cuando ya pasa la época fuerte, donde están las heladas y las temperaturas bajan o van por debajo de 40 grados y después pueden llegar a primavera, viene el otoño y ya pueden empezar a sembrar por fuera. Pero miren hoy en día lo que está sucediendo principalmente con esto y con esto para Colombia, principalmente. En la actual coyuntura ha sido especialmente retadora la renta fija emergente, por supuesto. Miren, hoy en día los que tienen exposición al mercado accionario están perdiendo plata y están viendo cómo se están desvalorizando sus acciones. Los únicos que se han valorizado en este momento, yo creo que Colombia es una de las economías de pronto un poquito más fuertes y que no le ha golpeado tanto. Y ustedes ven como, por ejemplo, el Colcap el día de ayer subió el 5.26, que es un indicador buenísimo. El Colcap son las compañías más grandes que cotizan en bolsa de Colombia, el Colcap. Entonces, este indicador se fortaleció, quiere decir que las empresas hubo una valorización de acciones interesante y esto lo vimos, pero resulta que esto no está pasando en el resto del mundo. En el resto del mundo esto es crítico. Es más, si la Fed sigue subiendo las tasas de interés y si la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, llegase a subir tasas de interés a 4 puntos, las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, terminarán costando $20. $20, imagínense, $20, porque están correlacionadas. Hay una correlación. ¿Por qué? ¿Esa correlación en qué consiste? En que a medida de que se suben las tasas de interés, pues hay un nerviosismo en el mercado completo. Pues la gente no va a comprar más y la gente va a salir de algunas posiciones y estas opciones que no tienen ningún tipo de respaldo, pues la gente sale de ellas. Es lo primero que se hace, salir de este tipo de opciones. Entonces, es muy probable que si la Fed sube, que yo no creo que llegue a suceder, pero en el evento en el que llegue a suceder, monta un crecimiento del 4% en las tasas de intermediación. Mejor dicho, la renta variable en Estados Unidos prácticamente se extingue. O sea, es un tema bastante crítico que nosotros decimos, ojalá este tipo de cosas no sucedan porque miren las repercusiones tan fuertes. Pero todo esto está amarrado. Ahorita les voy a contar cómo esto está amarrado. La renta variable en América Latina ha resultado afectada definitivamente. Sé que ustedes, si tienen portafolios de inversión en Estados Unidos, han estado viendo desvalorizaciones y esas desvalorizaciones han sido de más o menos el 15%, el 20%, el 23%. Han visto este tipo de desvalorizaciones. Si tienen portafolios, por ejemplo, en Europa, han visto una caída muchísimo más fuerte todavía. Y si tienen portafolios en compañías tecnológicas o que rastrean el principal índice de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, el S&P 500, han visto también grandes desvalorizaciones. Recuerden que el Standard & Poor's, sus principales componentes son compañías tecnológicas. Entonces, frente a esto, la renta variable, las inversiones en acciones en América Latina han sido también súper complicadísimas.
Lo único que a nosotros nos ha salvado realmente, y escúcheme bien lo que le voy a decir, la papeleta en materia de inversiones fueron las OPA, créanme. O sea, algunos dirán, no, pero es que el tema de las OPA, el tener una oferta hostil porque estos señores del Valle del Cauca se quieren quedar con las compañías del EGEA, pues créanme que esa plata que llegó y que se le inyectó a la economía se necesitaba. Imagínense donde esto no suceda. O sea, si no se imprimen esos miles de millones de dólares que le entraron a la economía, estaríamos en una situación un tanto más complicada como país. Entonces, esto le ha servido definitivamente, le sirvió muchísimo al gobierno Duque para que su economía no se le fuera más al piso, afortunadamente. Entonces, vean cómo algunas cosas que pueden ser malas en algún momento, pues terminan siendo realmente buenas por el otro lado, ¿vale? Entonces, ese tema de las OPA nos ayudó muchísimo. Recuerden que muchos de estos capitales llegaron de el Oriente Medio, de Arabia Saudita principalmente, y lo que se ha buscado con eso es que las compañías del GEA eh, pierdan el roque que tienen y que sea un nuevo jugador el que defina cómo poner a funcionar estas compañías. Imagínense, pues. Muy bien. Entonces, ha sido lo que nos ha salvado la patria prácticamente en Colombia. Las otras opciones no han crecido mucho realmente. Van a crecer seguramente, pero esperemos un poquitico a ver qué va pasando en el camino. ¿Tienen alguna pregunta por ahorita? ¿Hay preguntas? Sí, Wilson, tenemos una pregunta. Nos preguntan por acá, ¿qué es OPA? ¿Qué es una OPA? Una OPA es una oferta pública de adquisición que hace una persona por un número de acciones de una compañía. Es como decirle, el vecino tiene un carro, él no lo está vendiendo, ese carro, pero yo me voy a ofrecerle plata por ese carro. Entonces, el vecino sabe que ese carro está en 40 millones y yo le digo, le ofrezco 42 millones de pesos por ese carro. Él no lo está vendiendo, pero yo voy allá y le ofrezco plata por él. Es más, el vecino me dice que no lo quiere vender, pero yo me doy cuenta de que ese carro no es de él al 100%, sino que una parte es de la esposa, otra parte es de los hijos. Entonces yo me voy donde ellos y les digo, vengan, véndame en su participación. Véndame su participación, yo quiero quedarme con este carro. Entonces, ellos hablan con el papá aún les dice que no, pero ellos se ponen de acuerdo y dicen, yo sí le vendo porque yo quiero la plata. Entonces, este tipo de cosas están sucediendo y créanme, esto ha sido en parte lo que le ha salvado la patria a nuestra economía. No sé si le queda claro la respuesta de que es una OPA. Espero que sí. Tú me entendiste, de Paula, ¿cierto? Sí. Sí, claro que sí. Por acá tenemos otra inquietud. Dicen que quizás es lo que pasó con Nutresa, con Sura y próximamente con Bancolombia. Próximamente con Argos. Acuérdense que antes de Bancolombia está Argos. Ya hay una OPA por Argos, ya hay una oferta hostil nuevamente por Argos, porque lo que se busca es llegar, los Gilinski lo que quieren es llegar a Bancolombia y lo quieren tomar de última instancia. O sea, el último va a ser Bancolombia, pero van a llegar a Bancolombia lógicamente. Esos son bolsillos abiertos con demasiada plata, con demasiado dinero, y lo que se busca es quedarse con una gran participación de estas compañías pertenecientes al GIA, por supuesto. Pero primero va Argos, ya empezaron una OPA por Argos, ya está. Y después de que salga esta OPA por Argos, se van a tirar a Bancolombia. Se acordarán de mí. Además, yo ya lo había dicho. Wilson, tenemos una nueva pregunta. ¿Recomiendas hacer inversiones en propiedad raíz y construcción o es mejor esperar? En este momento hay una mini burbuja inmobiliaria en el país. Sí, hay una mini burbuja inmobiliaria en el país. Si el próximo gobernante de nuestro país no tira subsidios para el sector de la construcción,
esta burbuja en Colombia puede estallarse, muy seguramente. ¿Por qué? Porque es que se han estado inflando demasiado los precios. Lo que pasa es que el sector de la construcción es muy bueno, y yo les he dicho a ustedes en reuniones anteriores, mientras se sostenga la relación 3-1, el sector de la construcción será reina definitivamente mientras haya esa relación 3-1. Acuérdense, tres familias o tres personas diferentes solicitando vivienda, una sola solución de vivienda hay para ellos. ¿De acuerdo? Es como si usted fuera tres personas a comprar un carro, pero hay un solo carro. Entonces, mientras esa relación exista de 3-1, el sector de la construcción será el que siga mandando el pulso en la economía. Vuelvo y les digo, esperemos a que el próximo presidente de Colombia genere algunos estímulos para la adquisición de vivienda. Lo que pasa es que las dos propuestas con las que se quedó el país no han hablado mucho de eso. O sea, las dos propuestas no han hablado de este sector. Pues esperemos de que lo involucren en sus planes de gobierno y que estén en sus planes de gobierno esas dos opciones, o esa opción por medio de esos dos candidatos últimos que quedaron aquí para este tema. No sé si hay más preguntas, ¿no? ¿Más preguntas? No, Wilson, por el momento no. Vale, perfecto. Entonces, la renta variable, entonces, en América Latina se ha golpeado muchísimo. Una de las grandes bolsas que tenemos nosotros en cerquitica es la bolsa de valores de Brasil. Ha caído muchísimo, definitivamente ha caído muchísimo. Y acuérdense que hay una integración en este momento de las tres bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú. Estas tres bolsas de valores están generando un proceso de integración para que nosotros podamos comprar acciones de Chile y de Perú y ellos puedan comprar acciones de acá sin ningún problema. Luego, meternos ahorita, retomando la pregunta, en un mercado de propiedad raíz, podría ser bueno, pero pensándonos en el corto plazo, no tanto en el largo plazo, porque hay que esperar qué tipo de medidas va a tomar el gobierno de turno. Esperemos a ver y esperemos que el que sea, pase lo que pase, le vaya bien. O sea, no estamos en el momento de pensarnos en que si es uno es el otro y no sé qué, no sé qué. No le vaya mal, porque si le va mal a un gobierno, eso nos va mal a todos. Es como decir, ojalá le termine de ir mal a Duque, ¿cómo se le ocurre? A Duque le tiene que ir bien y le tiene que ir súper bien. Aquí los partidismos, cuando uno rastrea la economía y uno hace movimientos financieros, pues la economía, la política es importante, pero es mucho más importante la economía. Entonces uno siempre dice, ojalá a este presidente le vaya bien, ojalá así no me guste, ojalá a este le vaya bien, porque si le va bien en las medidas que él toma, pues la economía del país le va a ir bien. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. O sea, no pensemos tanto en temas de partidismo, que si es de izquierda, que si es de derecha, que si es de centro. Pensemos más en si es esa persona, si es Gustavo Petro, que le vaya bien, si es Rodolfo Hernández, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque necesitamos que no se equivoquen y que nuestra economía definitivamente crezca. Ojalá que así sea. Pues les digo, no hago política ni hay nada de ese tipo de cosas por ahora. El sector automotor tendrá retos adicionales en materia de precios y disponibilidad de vitrinas. Sí, definitivamente nosotros vemos, no sé si usted se dio cuenta, cómo los carros usados llegaron a tener una valorización del 35%, no sé si ustedes se dieron cuenta. El 35% increíblemente se valorizaron. Esto no se veía hacía muchísimos años, le estoy diciendo, hace más de 17 años. Nosotros no veíamos en Colombia cómo el carro usado se valorizara de esa forma. Es decir, si usted compra hoy en día un carro y lo saca del concesionario y lo vende como usado, lo vende más caro que como si lo hubiese sacado del concesionario. Imagínese. ¿Por qué? Por la existencia simplemente, porque no hay disponibilidad. Y acuérdese, cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios se trepan. Entonces, quienes quieran vender en este momento su carro usado, véndalo ya. Mejor dicho, no espere un tiempito. Si usted lo va a vender, esta es la oportunidad de venderlo, porque están generando una situación en la que se están valorizando los carros usados. Entonces,
Miren, vehículo particular nuevo o usado, las existencias que hay muy poco. El tema de motos también ha estado creciendo lógicamente año a año, pero tampoco es que haya crecido demasiado. Entonces hay poca disponibilidad. Los que están llegando nuevos están llegando a precios de dólar en subida en este momento, entonces están llegando demasiado costosos, demasiado altos, y los que existen hoy en día y que son mercado de segunda, pues también les han subido muchísimo los precios. Muy bien. Ok, esto es lo que se tenía vaticinado para nuestro país, que nuestra economía creciera entre un 6,7 y un 5,3. Estos son pues como las entidades que lo han dicho, Barclays Capital, que son firmas y organizaciones que se encargan de hacer rastreos y de proyecciones, JP Morgan, Fedesarrollo y todas estas organizaciones, el HSBC, Scotiabank, y todas estas organizaciones habían dicho, mire, así es como va a crecer el país. Barclays Capital es el que de pronto creyó que más iba a crecer, Itaú el que menos iba a crecer, y estos todos se descacharon en el tema de la inflación. Todos se descacharon, porque la inflación no es ni parecida a esto que se está generando hoy en día. Hoy tenemos una inflación altísima que puede terminar sin ningún problema en 2 dígitos a final de año, sin ningún problema, puede terminar en 2 dígitos. Es más, si la situación sigue como les estoy comentando, es probable de que esos 2 dígitos, el primer dígito no sea un 1, imagínense, el primer dígito no sea un 1. Entonces, el tema es bastante complicado. Miren las tasas de interés. Todos se descacharon definitivamente, porque ya en Colombia tenemos tasas de interés por encima y van a seguir subiendo lógicamente. Y estos son pues los datos de inflación, cómo se ha movido, el tema del PIB, mire por ejemplo, pues cómo cayó aquí el tema del PIB y volvemos, se levantó la economía, esto fue en plena pandemia, se levantó la economía, se aceleró el crecimiento, mire cómo venía el PIB en años pasados, en meses pasados, y aquí se pegó una trepada, pero volvió nuevamente a caer. Se recuperó el empleo, pero volvió nuevamente a destruirse en algunos empleos y cosas, y la producción en Colombia cayó. Y fruto de eso es que están las situaciones que tenemos hoy en día. El comercio entre Rusia y Colombia, aquí hay unos datos, miren las importaciones, 477 millones de dólares en importaciones. Estos son los kilos que se importan, y las exportaciones, 139 millones de dólares. Es mucho más, lógicamente, lo que nosotros traemos de Rusia que lo que sacamos de nuestro país para Rusia. Así que tenemos una balanza comercial negativa, estamos mal balanceados frente a Rusia, tenemos una balanza negativa, una balanza comercial negativa. Y esto que nosotros traemos, acuérdense, ¿qué es? Estos son abonos, esto es trigo, esto es cebada, y estos son algunos componentes que nosotros podríamos estar produciendo en Colombia, pero que los traemos de afuera. Y esto es en lo que nos hace falta, y entiendo que las dos propuestas presidenciales que hay en este momento le quieren apuntar al tema del campo y le quieren apuntar al desarrollo como tal del campo. Me parece que allí hay una buena intención. Ojalá, lógicamente, esas intenciones se cumplan. Principales productos que nosotros exportamos, que le mandamos a Rusia, está el tema de carnes, flores, banano, extractos de café, mantequilla, azúcar, este tipo de cosas es lo que nosotros mandamos normalmente para allá. Y ahora, entre las participaciones entre Rusia y Ucrania, aquí está ya como tal Rusia y Ucrania, las cosas que nosotros la participación de lo que nosotros exportamos. También mandamos cosas a Ucrania, miren, algunas cositas en menor participación, pero de todos modos esto es un mercado gigantesco. Así esto sea 0,1, esto es un mercado gigantesco, esto es un mercado de muchísimo, muchísimo dinero que está destruido completamente, todo eso está destruido en este momento. La balanza comercial que se tiene en este momento, entonces aquí está, cómo se ha venido generando esta balanza comercial.
tanto en importaciones, las exportaciones, lo que hemos enviado nosotros a Rusia, mire cómo ha venido cayendo, y ahorita cayó definitivamente porque no hay nada, y las importaciones, pues venía también en un tema cíclico, cayó, pero ahorita definitivamente no hay nada tampoco. Entonces, esto ha hecho de que haya un recalentamiento de la economía, las relaciones, las comerciales entre Rusia con Ucrania, aquí están, lo que nosotros, productos que nosotros les enviamos, las cosas que nosotros traemos de allá, principalmente, pues miren estos compuestos, bueno, este no es un compuesto, pero mire el trigo, por ejemplo, miren los agroquímicos, este es un tema complicado, este es un tema ya de abonos y fertilizantes que hay, y otra serie de cosas que nosotros traemos de por allá que los necesitamos para nuestra economía. No sé si ustedes escucharon hablar de esto, no sé si ustedes saben esto qué es, la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial y el Acuerdo de Davos en este año que arrancó, no sé si ustedes están documentados de esto, deberían estarlo, porque de esto, ese es un tema muy delicado, es un tema bastante complicado que es necesario revisarlo. Yo les decía, si ustedes quieren escuchar la verdad de las cosas, de cómo están pasando, me dijeron que sí, que lo hablara como era, y les voy a entrar a comentar qué es lo que está sucediendo hoy en día y qué medidas podemos tomar para este tipo de cosas que están sucediendo. Miren, en la economía global hay cosas que ni usted ni yo sabemos que están pasando. No tenemos ni idea que están sucediendo. Ni idea. Hay una serie de acuerdos, hay una serie de cosas, hay un foro económico mundial en este momento en el que eh, ellos están determinando qué se hace a nivel mundial y qué no se hace a nivel mundial, qué se debe privilegiar y qué no se debe de privilegiar a nivel mundial. Son los que toman las medidas de qué cosas deberían suceder y qué no debería suceder a nivel mundial. Estas personas, pues bueno, no estas cabezas, pero sí en esta Agenda 2030 se determina en gran medida el futuro de la humanidad, es decir, el futuro nuestro. No el futuro del bolsillo de nosotros, sino el futuro de qué está pasando y qué va a pasar con la humanidad. Eh, la ONU quiere volverse para el año 2030 prácticamente el parlamento del mundo. Acuérdense que los miembros de la ONU no los elige nadie, no son sometidos a ningún tema democrático. No es que haya un proceso electoral y fruto de esas elecciones los miembros de la ONU son los que están allá ubicados, ¿no? Ellos mismos eligen y ellos mismos determinan qué es lo que se puede hacer en el mundo y qué no se puede hacer en el mundo. Entonces, en esa Agenda 2030 se está hablando muchísimo. Les recomiendo, por favor, que lo analicen, que lo miren, qué es lo que está sucediendo. Hay dos palabritas que quiero que usted me busque, si tiene su celular a la mano, que la busque. Y quiero que me busque su significado y que, y que me lo escriba allí, que me lo escriba allí qué significado es. O de pronto, si alguien quisiera, Paola, ¿nosotros podemos abrir algún micrófono? ¿Aló, Paola? No, no está por allí. El poder revisar, si usted puede encontrarme dos palabritas que quiero que usted me lea. Eh, de pronto, Paola, si estás por allí para que me ayudes con eso. Eh, las palabras son utopía y distopía. Para que, por favor, si de pronto no lo puedes hacer por micrófono, al menos que me lo escribas por el chat. ¿Qué es utopía y qué es distopía? Para que lo podamos revisar. Eh, búscalo, por favor. Búscalo en tu computador o búscalo en tu celular. ¿Qué es utopía y qué es distopía? Paola, hola. Hola Wilson, cuéntame. Paola, ¿hay opción de abrir algún micrófono por si de pronto uno de los asociados tiene el significado de dos palabras que les he entregado? Mm, no, De pronto. el seminario está configurado desde un inicio para que solamente intervengan los panelistas. Ah, bueno, Solamente listo. nos pueden escribir. Ok. Ah, qué pesar. ¿Tú tienes allí tu celular a la mano?
Sí, ¿Tú puedes buscarme qué es utopía? acá ya tenemos algunas respuestas. Utopía, plan o sistema ideal de gobierno en el que se coincide con una sociedad perfecta. Plan, ¿cómo? ¿Otra vez? Utopía, plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta. Exacto. Eso es una utopía. Por eso uno dice, no, eso es una utopía, creer que todo va a estar bien, que todo va a estar perfecto. Eso es una utopía. ¿Qué es una distopía? Distopía. Distopía, sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada según la concepción de un autor determinado que sería lo opuesto a la utopía. Ok. ¿Tienen otra descripción de la palabra distopía? Tú la puedes buscar en tu celular. Esa definición me gusta, pero hay una que me parece más contundente. La que está de Wikipedia, creo. ¿Lo tienes? Dame un segundo que lo que encontré en Google fue el concepto que acabaron de darnos acá en el chat de... Ok. Voy a buscarlo yo, ¿vale? Porque hay una definición que a mí me gusta muchísimo. Acá tengo un nuevo concepto. La distopía plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas. Ok. Vale. Mira lo que tengo yo de distopía. Dice así. Por el contrario, la distopía se refiere a una sociedad que pretendiendo la felicidad, hace sufrir sistemáticamente a sus ciudadanos o degradándolos a un olvido irreversible. Imagínate lo que es, esa definición me parece fulminante, pues. Buscando la felicidad, buscando que esté bien, se somete a todo mundo al olvido y a una situación complicada y crítica. Ese foro 2030 no busca realmente una utopía. Hay muchas críticas, principalmente salidas de Europa, donde se habla finalmente de que ese foro económico mundial, esa Agenda 2030, está más enfocada más hacia una distopía. Imagínate el tema. O sea, es un tema muy, muy complicado, muy, muy crítico, que bien vale la pena que nosotros lo revisemos y nos pongamos en línea con las situaciones. Entonces, si ustedes hoy en día me dicen que el mundo está gobernado por algunas personas, les digo, claro, por supuesto. Es más, miren la evidencia que le tengo. Miren esto, pónganle cuidado a esto, presten atención. Les agradezco mucho a los que buscaron y mandaron por chat la definición. Mil gracias, están muy conectados y se los agradezco mucho. Miren, pónganle cuidado a esto. ¿Qué está pasando en la economía global? Ojo con esto que les voy a decir. Dólares en el mundo, acuérdense qué es el dólar. El dólar es la moneda por excelencia del mundo y el dólar se conoce hoy en día como la madriguera del mundo. Siempre ha sido el dólar, desde que se amarró a los precios de internacionales del petróleo, el dólar se conoce como la madriguera del mundo. La madriguera del mundo. Eh, ¿Me siguen escribiendo? Sí, ahí veo una lucecita, Paola. Por acá nos dicen, en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Ah, qué horrible. ¿Quién escribió eso?
El doctor Carlos Usquiano. Oh, doctor, usted está conectadísimo, doctor, está conectadísimo. Crudo, ¿no? Por eso les digo que este tema es un tanto crudo y ustedes me pidieron crudeza. Entonces, miren esto. La economía mundial, el dólar es la madriguera del mundo. Que tengamos claridad sobre eso. El dólar es la madriguera del mundo. La gente que quiere refugiar sus inversiones en este momento está comprando dólares. Y no solamente están comprando dólares físicos, están comprando dólares digitales, que está hoy en día muy de moda y que son inversiones que pueden dar sentido. No son criptomonedas, son dólares. Es como tener una cuenta de ahorro, pero en dólares. Y hay APPs que sirven para este tipo de cosas. Y que de ahí se pueden hacer compras de dólares digitales. Entonces, pero dinero como tal, el dólar físico como tal, dólar físico, en este momento la economía mundial tiene más o menos 85 trillones de dólares. Eso tiene la economía global, 85 trillones de dólares. De esos 85, ¿cuántos tiene Estados Unidos? Que es el dueño del dólar, ¿no? Estados Unidos tiene 21 trillones de dólares, 21 trillones de dólares. China tiene 18 trillones de dólares, pero miren lo que les voy a decir. Ojo con esto. BlackRock Investment es el fondo de inversiones más grande del mundo. Y ellos, junto con otros dos fondos más, que es Vanguard y State Street, tienen entre los tres fondos 26 trillones de dólares. Imagínense que hoy en día ni siquiera los gobiernos son los que determinan qué es lo que pasa con la economía del mundo. Son los fondos de inversión y las grandes corporaciones los que determinan qué se hace en el mundo. Dame un segundito, Paola, termino aquí la idea. Entonces, estos tres grandes fondos de inversión, son los que hacen parte en este momento del Foro Económico Mundial. ¿Y ellos quiénes son? ¿Son dueños de qué? Son dueños de Visa, son dueños de Apple, son dueños de Coca-Cola, de Colgate, de Procter & Gamble, de Moderna, los cuales nos generaron las vacunas, imagínense, de Pepsi, de Microsoft, de Facebook, de Pfizer, las vacunas, de AstraZeneca, las vacunas. Y ellos hoy en día manejan el 40% de la economía mundial. Es decir, ya ni siquiera son los gobiernos, ya no son los gobiernos los que determinan qué se hace en el mundo, son las grandes corporaciones. Paola, hola. Nos preguntan por acá, ¿cómo será el comportamiento del dólar en 3 meses? Pues, por un lado, tenemos que esperar el tema de las elecciones. Las casas de cambio, yo le voy a decir como lo he escuchado, ¿vale? Las casas de cambio dicen que si Petro es presidente, el dólar puede llegar a 5.000 pesos. Yo no lo creo, lo dicen las casas de cambio. Yo no creo que llegue hasta por allá. ¿Que se va a subir el precio del dólar? Sí, por supuesto, eso sí lo creo, que va a sufrir un empujón, se va a devaluar un tanto la moneda, por supuesto, pero esto es normal, entre comillas, normal, cuando llegan gobiernos de izquierda a los países. Sucedió en Brasil con José Ignacio Lula da Silva, sucedió en Argentina con los Kirchner, sucedió en Bolivia, sucedió con el mismo México, y si eso llegase a suceder en Colombia, pues seguramente el precio del dólar va a subir. Pero lógicamente, pues la economía vuelve nuevamente y se asienta, nuevamente vuelve y se recompone la situación y vuelve a bajar. Pero lo más probable es siempre el dólar. ¿Qué es lo que pasa con el dólar? El dólar conviene que se maneje en porcentajes de 20, o el 20% hacia arriba o el 20% hacia abajo. Pero no más para los lados. Es decir, cuando uno compra dólares, ojalá lo compre al 20% hacia abajo, que hoy en día bajó el dólar después de las elecciones, hubo una tranquilidad de la economía se tranquilizó un poco por el tema electoral, entonces el dólar que venía arriba cayó, el dólar bajó y bajó bastante, pero esperemos a ver estos 18 días antes del 19 de junio, a ver qué pasa. Lo más probable es que el dólar siga abajo, pero después de las elecciones, dependiendo de lo que suceda, pues va a treparse mucho más.
Si Rodolfo Hernández queda presidente del país, el dólar también va a subir, lógicamente. No quiere decir que ninguna de las dos propuestas que se tienen hoy en día a la presidencia de Colombia le generan tranquilidad al sector empresarial. No. Esas dos propuestas no le generan tranquilidad al sector empresarial. El sector empresarial está muy nervioso con las dos opciones, muy nervioso. Hay una, lógicamente, la propuesta de izquierda genera más nervios que la otra, pero créanme que algunos están pensando en adquirir hasta inversiones exóticas para poder proteger su economía, porque pues no nos quedamos con opciones que pudiesen calmar al inversionista extranjero. Hola, Paula. No te escucho. Puede llegar el momento en que Colombia adopte el dólar como moneda, teniendo en cuenta que ya varios países de la región están dolarizados. No, yo no creo. Yo no creo que Colombia lo vaya a hacer porque eso puede generar un colapso económico muy fuerte. Miren, por ejemplo, lo que hizo Ecuador. Ecuador asumió hace poco realmente el dólar como moneda, pero eso no fue una buena medida para Ecuador. Definitivamente no fue una buena medida para Ecuador en este momento. Ellos están pagando todavía el precio de acomodarse en todavía, y la gente que estaba pobre terminó siendo mucho más pobre, y la clase media se golpeó muchísimo. Entonces, yo no creo que la economía colombiana se vaya a dolarizar. Yo no creo. O sea, no es una buena medida el poder tenerlo. Lo que sí tenemos que hacer definitivamente es sostener, como les digo, el precio del dólar en porcentajes de 20-20, o 20 hacia arriba o 20 hacia abajo, pero Colombia no le conviene. La verdad, como país no nos conviene más de pronto quitarle algunos ceros a la moneda, que puede ser de pronto una medida un poquito más fácil de tomar y no tan compleja, porque imagínense, tener una moneda en la que nos vamos a cortar de un plumazo 4.000 pesos por cada dólar. O sea, eso es un golpe bastante fuerte. Entonces, no lo veo como fácil, no veo que el tema sea como sencillo, ¿vale? ¿Hay más preguntas, Paula? Y tenemos una nueva pregunta. ¿Qué tan cerca estaríamos de una hiperinflación? Bueno, acuérdense que la hiperinflación sucede en términos de dos dígitos. Fundamentalmente, yo no creo en una hiperinflación en el país, no creo. Es decir, después de la hiperinflación, primero es la inflación galopante y luego está la hiperinflación. La galopante, perdón, es la de dos dígitos. La hiperinflación, eso ya es un tema como Venezuela. Es un tema en el que la inflación crece al 500, al 600, al 1000%. O sea, yo no creo que eso vaya a suceder en el país. Nuestra economía es completamente distinta a la economía venezolana. Nosotros no funcionamos en materia económica como funciona Venezuela. Así que no lo veo probable. Nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos están bien. Esperemos que el próximo presidente siga teniendo buenas relaciones comerciales con Estados Unidos y no nos vamos a meter en una confrontación, porque ahí sí tenemos que empacar todos maletas e irnos de acá. Eso sí se los dijo abiertamente. Generar una confrontación con el gobierno estadounidense después de haber logrado ser un aliado no OTAN, que eso es buenísimo. Yo creo que eso es algo que se debe apuntar como el gobierno Duque, el haber logrado ese tipo de cosas. Es importantísimo para el país. Y meternos a pelear, imagínense, si Estados Unidos quebró a Venezuela, porque Venezuela no la quebraron los gobiernos, realmente Chávez y Maduro no lo hicieron fue desde afuera. Bueno, ellos lo hicieron porque se metieron, lógicamente, con Estados Unidos, y empezaron a generar una serie de situaciones con los presidentes de Estados Unidos. Ellos finalmente, sistemáticamente, lo que hicieron fue sacar las empresas de Venezuela, no volver a comprarle combustible, y dejar de manejar la exportación de ciertos productos básicos hacia Venezuela. Pues eso quiebra. Imagínense aquí en Colombia, si el gobierno de Joe Biden dijera: cerremos 10 compañías multinacionales que tenemos en Colombia, llevémoslas para otro país aliado, quitémosles impuestos durante 20 años, o que se vengan para acá y acá les vamos a dar tal cosa. En Colombia no resiste como resistió Venezuela. Colombia no lo resiste. O sea, nosotros estamos en una economía demasiado dependiente, demasiado dependiente.
Entonces no podemos darnos el lujo de pelear con semejante monstruo económico, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, hiperinflación no creo, no creo que lleguemos a ese punto, no veo muy remoto, aunque pues ya hoy en día no sé, ya hoy en día yo pensé que algunas cosas en este mundo no iban a suceder y están sucediendo, así que lo veo difícil, muy complicado de que suceda, pero es probable. Entonces, miren, démonos cuenta de cómo están los poderes hoy en día en el mundo. Los poderes hoy en día en el mundo son completamente diferentes a lo que tenemos pensado, muy diferente a lo que tenemos pensado. Estamos siendo gobernados por ya hoy en día fondos de inversión, ya ni siquiera estamos siendo gobernados por países. Ellos son los que determinan qué es lo que se hace en el mundo, definitivamente. Pues es triste saberlo así, pero es la realidad desafortunadamente en la realidad. Miren, tienen inversiones en todas estas compañías y es muy raro que salga un tema de un virus a nivel mundial y ellos tengan con qué responder con sus compañías para poder vacunar a todo el mundo. Y lo más complicado es que mientras el mundo entero sufría por la pandemia, estos fondos no pararon de ganar miles y miles de millones de dólares, no pararon de ganar. O sea, seguían ganando y lo mejor que les pudo suceder a ellos fue la pandemia. Imagínense, imagínense. Entonces, esto es bastante complejo, es bastante complicado y espero pues que lo tengamos muy en cuenta para decisiones que podamos tomar en el futuro, ¿vale? Si tienen preguntas, me las van formulando. ¿Qué puede pasar ahora entonces? ¿Qué puede suceder? ¿Hay preguntas, Paula? Sí, tenemos dos nuevas preguntas. ¿Conviene invertir en capital en CDT, fiduciarias o compra de propiedad raíz? ¿Esperar o cuáles alternativas nos puedes brindar? Por supuesto. El tema, mira, todo hoy en día, todos están comprando CDTs. Todo el mundo está tirando el tema de los CDTs. ¿Por qué? Porque la renta fija finalmente termina siendo el resguardo ante situaciones como las que están sucediendo. Nuestra economía está recalentándose, la economía del mundo se está recalentando. Seguramente van a haber muchos países que entren en proceso de recesión. ¿Y esto qué indica? Esto indica de que las economías no van a crecer, la gente no va a consumir tanto, los productos no se van a vender tanto, las compañías no van a tener grandes márgenes, luego la renta variable no va a ser una opción y todo el mundo, así como está pasando hoy en día, están buscando alternativas de renta fija. ¿En cuánto tenemos CDT en este momento, Paola? ¿Recordás el datico? No, no lo tenés por allí. No, en este momento no lo tengo tan claro. Vale, perdóname esa corchada tan brutal, pero, Pero te lo averiguo. no, obviamente, claro que me lo averiguas, por supuesto. Pero mira que, por ejemplo, hoy en día todo el mundo está tirando hacia temas de CDTs. Entonces, busquemos en la organización, Comedal tiene muy buenas tasas, lógicamente uno tiene que buscar, a ver, yo voy a tratar de contarles esto cómo funciona. ¿Por qué los bancos, las entidades financieras no ofrecen buenas tasas en CDTs? ¿Por qué? Porque ellos no financian sus operaciones a través de este tipo de productos, ellos lo financian a través de posiciones de crédito. Las organizaciones que quieren apalancarse en sus operaciones, pues dan buenas tasas de CDTs o que tienen ciertos modelos de economía diferentes. Por eso Comedal, que tiene un modelo de economía diferente, les genera buenas tasas. Yo prefiero en este momento de que ustedes compren CDTs a que van a abrir un portafolio en Estados Unidos, un ETF en Europa y arriesgar la plata y empezar a perder dinero. O sea, yo les digo en este momento, no. Temas de propiedad raíz, sí, pero con márgenes, por ejemplo, que les permitan a ustedes hacer temas de planos, comprar en planos y esperar a ver qué tipo de beneficios podemos tener fuera de los que ya existen. Entonces, el tema de propiedad raíz es comprar sobre planos, si usted está comprando apartamentos, y si usted va a hacer compra de un bien para remodelarlo y venderlo, también es una muy buena oportunidad en este momento. Entonces, tema de inmobiliarios siempre va a ser una muy buena oportunidad. ¿Vale? ¿Más preguntas? Mira, tenemos las tasas de CDT a 60 días al 2.5, a Oh, 90 días al 3.9, a 180 días 5.50, a 360 días al 7%,
720 días, 7.20 y a 1080 días al 7.50. Ok, vale. Están muy bien, esas tasas están muy bien. Yo les recomiendo que miremos ese tipo de opciones. No arriesguemos, no es el momento. Gracias, Paola, no te quedaste con ese tema. Qué bien, excelente. Muchas gracias. Yo les recomiendo que no haya exposición de activos por este tiempo, que no haya exposición, porque la exposición de activos en este momento nos genera un tema de incertidumbre muy, muy fuerte. He aprendido por este tiempo a bajarle un poquitico a la agresividad, fruto de algunas desvalorizaciones que he tenido. Le apunté muchísimo a Estados Unidos, le apunté muchísimo a Europa, pero yo no contaba definitivamente con que este señor Putin tuviese el alma que ha demostrado para poder coger un país y acabarlo y acabar con parte de Europa y todo ese tipo de cosas. Es decir, eh, esas son cosas que uno a veces no puede vaticinar, no tenemos la bolita mágica y hay que esperar, ¿sabes? Antes de asumir pérdidas, pues asumo las desvalorizaciones un poquito, no voy a asumir pérdidas, voy a seguir soportando un poquitico y esperemos de que este conflicto se acabe en algún momento, ojalá muy próximo y que nuevamente vuelva a recuperarse en el tema de las posiciones de inversión. ¿Hay más preguntas? Sí, si los precios de los bienes y servicios están altos, ¿quién en la cadena de valor se está beneficiando? Opa, pues lógicamente el productor es el primero que se está beneficiando, el intermediario se beneficia muchísimo más, siempre el intermediario saca muchísimo más tajada de la situación, a veces no tantísima como el productor, pero el productor también, porque el productor aprovecha la situación, lógicamente. Miren, por ejemplo, la pandemia todo el mundo la pasó mal, pero habían unos que estaban felices con ese tipo de cosas. Así que las vacunas que se presentaron pues fueron financiadas por los gobiernos, no crean que esto era gratis. ¿Quiénes se benefician? Algunos productores que empiezan a especular con precios y lógicamente los intermediarios que se encargan de llevar el producto desde las manos del productor hacia las manos del consumidor. ¿Sí? ¿Hay más preguntas, Paola? ¿Sería recomendable refugiarse en oro? Sí, 100%, 100%, 100%, claro que sí. Es una recomendación que tengo. ¿Quién me hace la pregunta? Parece que estuviese muy bien enterado. El ¿Quién me la doctor hace? Diego Gutiérrez. Oye, muy bien, doctor. Se nota que tiene información al respecto. Sí, doctor, le recomiendo eh, no meterse en ETF de oro, sino que compre directamente oro y que no compre oro en joyas, sino que lo compre en lingoticos. Hay algunas organizaciones que los venden a partir de 30 gramos. Está un poquito caro el tema del oro, creo que está a 200 pico, como 220, algo así el gramo de oro, está un poquito alto, pero el oro es un resguardo que lo puede mover para cualquier parte del mundo, siempre y cuando obedezca un tema de minería legal, le aclaro, doctor Gutiérrez, Diego Gutiérrez, siempre y cuando esté avalado por el Ministerio de Minas y Energía, ojalá que sea oro nacional, ojalá, y sacar oro nacional de Colombia, usted lo puede sacar hasta 4 kilos sin ningún problema, pero imagine 4 kilos de oro, ¿cuánta plata es, doctor? Entonces, mejor dicho, eso es una mansión. Entonces, sí, es un resguardo, por supuesto. Es más, yo lo tengo como una medida también a nivel personal, se lo quiero decir, lo tengo como medida personal, así que se lo recomiendo, doctor. Paola, Tenemos hola. otra pregunta. ¿Dónde comprar oro de forma segura? ¿En dónde está ubicado el doctor? Doctora, ¿quién me pregunta? La doctora Ana Tamara. Ana Tamara, creo, doctora, que usted está en Medellín, ¿cierto? Sí, creo que usted está en Medellín, doctora. Sí, Medellín. Ajá. Exacto. Doctora, en Medellín hay una organización que está avalada, como le digo, por el Ministerio de Minas y Energía para poder hacer el tema de comercialización de oro. La organización creo que se llama
Pilat, creo que es, déjeme, yo lo consulto y de pronto con las memorias le envío el nombre adecuado para que usted lo tenga. Pero esto hay que saberlo hacer, doctora, esto hay que saberlo hacer. Esto no es arrancar por arrancar. Además, si usted va a invertir, doctora Ana, yo le recomiendo que usted tenga una estrategia de inversión. Acuérdese, invertir con estrategia, no invertir en productos solamente, sino con estrategia. Y tener, yo siempre le recomiendo a la gente mínimo 4 opciones de inversión. Siempre recomiendo 4 opciones de inversión. ¿Por qué? Porque así uno puede suavizar el riesgo y mandándole protección de capital a esas 4 opciones. Si en esta no me va bien, en esta sí me va bien. Entonces, la pérdida que tuve aquí la compenso con esta y así sucesivamente. Si nosotros le apostamos a una sola, pues eso ya es apostar y eso ya es un tema muy complicado, doctor. Así que yo le voy a enviar la información, pero acuérdese que usted, por encima de todo, tenga una estrategia de inversión. No se le olvide. Vale, no tenemos más preguntas por lo visto, entonces voy a continuar, ¿vale? Entonces espero, doctora Ana, que tenga el tema. Acuérdese, nosotros hemos hablado muchísimo de estos temas de inversiones. Vamos a hablar mucho más hacia adelante. Vamos a ver otro tipo de opciones. No se pierdan los próximos capítulos, doctora. Pero las tareitas las voy a hacer. Voy a averiguarle para que usted tenga la información, ¿vale? Ok, ¿y qué se puede venir para el mundo? Entonces, aquí está este tema, que es una crisis alimentaria a nivel mundial. Acuérdense que el trigo, los cereales, son compuestos que necesitan temas como les digo, de muchos, son compuestos para muchos productos alimenticios, muchísimos. Tema de arroz, tema de avenas, temas de trigo, tema de cebada, estos son compuestos, nutrientes que se necesitan para que nosotros los podamos consumir de cierta forma y uno de los grandes exportadores para el mundo es el mismo Ucrania. ¿Por qué Rusia se apoderó prácticamente de los puertos de navíos de Ucrania? ¿Por qué? Porque quiere generar una crisis mundial. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud le envió un mensaje puntual a Vladimir Putin diciéndole, oiga, mire lo que puede pasar, mire la crisis alimentaria en la que nos podemos meter a nivel global si usted no frena esta situación. Y esto es un tema real, esto es un tema que nos puede tocar a nosotros también, no es una no es ¿cómo se dice? Un vaticinio sacado de los cabellos, no, este es un tema real al 100%. Se dispararon, ¿qué hizo Vladimir Putin en este tiempo? Disparó los precios de la energía para Europa, disparó el precio de los minerales y cortó definitivamente la salida de fertilizantes para el mundo. Entonces, esto está orquestado para que haya una crisis global definitivamente que, vuelvo y les digo, arrancará en 2 o en 3 meses. Y esto ya es clarito, se van a acordar de mí, van a decir, Wilson tenía toda la razón, espero equivocarme, ojalá esté equivocado y lo que esté diciendo hoy sea un disparate, pero como van las cosas, la misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, la Organización Mundial del Comercio también lo ha desarrollado, el mismo Foro Económico Mundial está preocupado por este tipo de cosas, pero este señor está sordo ante cualquier tipo de situación. ¿Qué se puede venir en el mundo? Entonces aquí está el tema de la pérdida de alimentos por región. Miren, en porcentajes el mundo ha perdido casi un 15% de alimentos. Miren, por ejemplo, el tema de América Latina. América Latina no está tan perjudicada por una situación. Es que nosotros tenemos terreno y terreno que no está sometido a las 4 estaciones. Es más, los europeos dicen algo muy jocoso de Colombia. Ellos dicen, mire, en Sudamérica uno coge una semilla de cualquier cosa, la tira a la tierra, se va y al año uno ya ve un árbol gigante con frutos.
y eso sucede en nuestro país afortunadamente. Lo que pasa es que esto no se puede aprovechar en este momento porque los más pobres de nuestro país son los campesinos, son los campesinos. Entonces, este es un tema bastante complicado, pero que Colombia podría de cierta forma aprovecharlo. ¿Qué es lo que nos tiene de pronto con alertas y que podemos revisar? Por ejemplo, en el mes de agosto, la Agencia Atmosférica de Estados Unidos nos va a decir si, por ejemplo, viene para fin de año el fenómeno del Niño. Recuerden que cada 4 o cada 6 años se presenta el fenómeno del Niño. El último fenómeno del Niño que tuvimos en Colombia fue en el año 2016. Es decir, en este año debería de suceder el fenómeno del Niño, debería de pasar. Entonces, eso lógicamente pues frena el tema de la agricultura, frena el tema de la ganadería, los impacta definitivamente, pero son temas que no se prolongan, que sí sufre lógicamente el campo, pero no es un tema como por ejemplo una estación que dura 4 meses, 6 meses y que colapsa toda una economía, sino que aquí lo tenemos pues como eventos puntuales afortunadamente. Entonces, miren este tema de pérdida de alimentos, el tema de la crisis de verdad, vuelvo y les digo, alimentaria es una realidad. Miren el amoníaco y la urea, estos precios se han disparado definitivamente, se han pegado una trepada impresionante y esto pues gracias a la situación que hay en este momento entre Rusia y Ucrania. El precio principalmente del amoníaco se ha pegado una disparada fuerte y el amoníaco es fundamental para hacer abonos y fertilizantes. Entonces, es necesario que se tomen medidas al respecto y un país como Colombia empiece a tomar medidas en este sentido. Todo esto se los voy a enviar para que ustedes lo tengan. Que esto es un artículo de un periódico donde dice que en España, dice que el aumento de los precios de los fertilizantes son muy significativos por las implicaciones que existen en la producción de alimentos en la gran mayoría de países. Es decir, que hoy en día esto nos golpea muchísimo y nos va a golpear muchísimo más. Y a algunas organizaciones, por ejemplo, miren, los ingenios azucareros están sufriendo muchísimo en este tiempo. Nosotros somos consultores para los ingenios azucareros en el Valle del Cauca y están sufriendo muchísimo precisamente por este tema de fertilizantes y de abonos. Por eso los precios del azúcar se han disparado. Miren los principales exportadores de cebada. Miren, en el año 2020, mira Argentina. O sea, nosotros deberíamos estar por encima de Argentina en este tipo de productos. Tenemos mejor clima para poder hacerlo, pero vuelvo y les digo, no podemos aprovechar ese gran beneficio debido a que nuestro campesino desafortunadamente es muy pobre y el 15% de la población colombiana vive sumida en una pobreza extrema. Entonces, es muy difícil aprovechar estas oportunidades. Imagínense, la cebada de los principales exportadores es Francia. No debería ser Francia. Es que Francia es un pedacito con respecto de Colombia. No sé si usted ha visto la proporción de países. Ucrania, miren que es el segundo y nosotros traemos cebada de Ucrania. De allá traemos cebada. Entonces, imagínense si esto ya no hay, si no podemos traerlo, pues a qué precios vamos a comprar. Mire, después sigue Rusia. O sea, esto es un colapso mundial definitivamente. El trigo vuelve otra vez en escenario Ucrania y vuelve otra vez en escenario Rusia. Miren el trigo, o sea, es que, y saben con qué se necesita para preparar, qué necesita trigo para poder prepararse el pan. Entonces, imagínense a cuánto va a estar el pan. Y esto es lo que se dice, si esto definitivamente ya no sigue, pues vamos a tener que comprar hacia otro tipo, ver hacia otro tipo de mercados y ellos van a aprovechar. A ellos no les importa el hambre del mundo, van a aprovechar esta situación y van a poner los precios que quieran. ¿Y qué toca? El que puede comprar, compra, el que no puede comprar, pues lógicamente no compra. Entonces, mire Rusia, es el principal exportador de trigo, impresionante. Mire, aceite de girasol, aquí está Ucrania. Es que no crea que ese conflicto que está a horas y horas de aquí no nos afecta muchísimo. Miren, nosotros ni siquiera aparecemos en el radar. Aparece Argentina, el único país suramericano que aparece en esto. Nosotros no aparecemos por ninguna parte, no estamos en este radar. O sea, un tema
y aquí está, y Colombia qué, y nosotros qué. Pues miren, sí hay una gran oportunidad, lógicamente, hay una grandísima oportunidad para que nosotros volteemos a mirar definitivamente el campo, definitivamente. Se viene, no quise traerles ese dato porque me parece abrumador de cuántas personas podrían caer en estado de hambruna en el mundo. Es un dato muy abrumador y eso incluye a Colombia, créanme, eso incluye a Colombia. Entonces, esperemos de que esta situación se normalice lo más pronto posible porque los impactos son muy, muy complicados para nuestra región, demasiado complicados. ¿Qué podemos hacer? Ojalá quien gobierne durante los próximos 4 años nuestro país se dedique a impulsar el campo. Definitivamente se dedique a impulsar el campo y que el campo puede ser la respuesta no solamente para Colombia, sino para gran parte del mundo. Tenemos una extensión de tierra sin hacer absolutamente nada y que podemos estar aprovechando y verlo como una gran oportunidad. Ahora, si usted me dice, Wilson, ¿hay oportunidad en tener tierras? Le digo, claro que sí, por supuesto, tierras de campo, pero que sean productivas. Por supuesto, claro que hay una gran oportunidad. Invertir en ese tipo de cosas tiene sentido, invertir en agricultura tiene sentido, por supuesto, pero hay que saber cómo nos conectamos con los consumidores internacionales, no solamente con el consumidor nacional, sino con el consumidor internacional. Tenemos grandes oportunidades, por supuesto, pero depende muchísimo también del próximo gobierno que está aquí a la mano. Ojalá, ojalá al que sea le vaya bien. Mira, aquí están grandes extensiones de tierra eh, van a tener grandes oportunidades de cultivarse y este tipo de cosas. O sea, estamos en un punto en el que hay 22 millones de hectáreas en el país que son cultivables en manos de muy pocas personas o en manos de nadie, que bien vale la pena que las pongamos a producir y todas esas hectáreas de cultivables podrían alimentar a miles y miles de personas en el mundo sin ningún problema. Entonces, vuelvo y les digo, yo participo en una organización que se llama Citizen Global. Me encantaría que ustedes lo revisaran, ustedes con su saber seguramente podrían dar aportes significativos a ese tipo de organizaciones que lucha contra la pobreza mundial. Entonces, esto ya es un tema de hambruna, imagínense, es que yo he pensado últimamente que los seres humanos todavía no hemos evolucionado a lo que deberíamos haber evolucionado. Nosotros no deberíamos estar pagando por comida, pero mientras tengamos que pagar por comida, este tema es muy complicado. Nosotros no deberíamos estar pagando por comida. O sea, ya debemos haber pasado eso hace mucho rato, pero lo seguimos haciendo. Ok. ¿Qué está sucediendo en Colombia y qué va a seguir sucediendo? Por un lado, pérdida de empleos formales, por supuesto, pero hay grandes iniciativas también individuales, es decir, el poder premiar y el poder meternos en oportunidades en las cuales podamos desarrollar cosas directamente. Hoy, por ejemplo, recibía una super noticia de parte de una de las personas que nosotros asesoramos, la cual me decía, Wilson, vamos a montar una oportunidad de negocio, nos vamos a meter en una empresa en la que vamos a prestar nuestros servicios. Miren, a mí eso me parece fantástico. Y él y su esposa van a montar una iniciativa directa en la que van a buscar una gran oportunidad, van a contar lógicamente con todo el apoyo que nosotros les podamos dar, pero lo que quiero decirles es que parte de esto es lo que hay que hacer, hay que buscarse también iniciativas. Y hay otra muy buena noticia y es que la gente está creciendo en confianza frente a las inversiones. La gente le está perdiendo un poquitico el miedo a las inversiones y eso es buenísimo, porque cuando tú inviertes de manera inteligente, estás buscando lógicamente rentabilidades. ¿Por qué nuestra economía tampoco crece? Porque la gente no cree en las inversiones, porque la gente no invierte en nada, porque la gente cree que a punta de trabajo va a lograr las cosas y esto no es así. Esto hay que buscar otro tipo de oportunidades. Yo siempre he dicho, miren, ¿qué es el empleo? El empleo es un trampolín. Eso es el empleo, un trampolín. ¿Un trampolín para qué? Para poder alcanzar otro tipo de iniciativas que te puedan poner oportunidades de ingreso. Yo a nivel particular les digo, tengo 4 fuentes de ingreso en este momento y voy por la quinta. La quinta, hace rato estoy en ese tema y es el tema del libro, no sé si me han escuchado hablar de ello, que muy seguramente, estoy seguro que este año sí sale,
pero me ha sido muy difícil porque he estado demasiado ocupado, pero quiero decirles, hay que diversificar, así como uno diversifica gastos, uno diversifica deudas, pues uno también tiene que diversificar fuentes de ingreso. Entonces, la gente le está perdiendo el miedo a las inversiones, pero también hay que documentarse, hay que saber de este tipo de cosas para no ir a equivocarse. No sé, Paula, si tenemos preguntas hasta aquí. Ah, bueno, ya terminamos. ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos dos preguntas. ¿Cuánto puede durar esa depresión mundial? Eso puede ser un tema que puede costarle al mundo por ahí unos 2 años como mínimo. Mínimo 2 años. Mínimo 2 años. Es un tema que se le ha hecho muchísimo daño al mundo, muchísimo daño, y poder recuperarse de eso no es un tema fácil. 2 años. Wilson, ¿cómo ves la dinámica de compra de clínicas en Colombia por parte de multinacionales? Es que es un tema muy de moda. Lógicamente, Colombia es muy fuerte en este tipo de alternativas, es muy, muy fuerte. Este es un proceso, este es una alternativa que está en proceso de crecimiento. Aquí no podemos decir de que ya las clínicas que se iban a hacer ya se hicieron y ya. Hay mucho capital que se está moviendo hacia Colombia en este tipo de alternativas, y yo les digo, miren, si ustedes tienen oportunidad de montar o de invertir en este tipo de alternativas, háganlo. Háganlo porque este tema del COVID es el primero de varias situaciones que van a pasar. Entonces, seguirá siendo una muy buena alternativa de negocio el tema de clínicas. Los fondos internacionales están volteando a mirar acá porque están interesados, lógicamente, en apuntarle a este tipo de negocios. Son negocios absolutamente rentables. Además, ¿por qué? Porque los fondos extranjeros están preparándose para un cambio que se está generando a nivel global, y es la dependencia económica a través del petróleo. El petróleo cada vez está menguando más y va a haber un momento en que ya no se va a poder invertir allí. ¿Y a dónde hay que buscar? En las alternativas que generan cierta estabilidad, y uno de ellos es el sector salud. ¿Preguntas adicionales? No, Wilson, no tenemos más preguntas por el día de hoy. Bueno, quiero agradecerles de todos modos por participar, por estar allí, por estar tan conectados con todos estos temas. Les agradezco, muchas gracias, Paola, por tu apoyo, por estar allí. Muchísimas gracias. Doctor Ricardo, muchísimas gracias también. El doctor Gonzalo, al Comité de Educación, un abrazo fuerte por la invitación. Sé que no les he traído buenas noticias hoy, sé que de pronto los mando un poquito asustados para la cama, pero pues me dijeron que les contara cómo era el tema tal cual y se los he contado. Así que espero que tomamos medidas. Las medidas es, empecemos a generar procesos de inversión, invertamos un poquito, busquemos alternativas en las que podamos sentirnos cómodos invirtiendo y que tengamos una estructura completa. Utilicemos el ingreso como un trampolín para poder lograr cosas adicionales que seguramente vamos a necesitar en el futuro. ¿Vale?